En los pasillos de Topkapı, la noche no cae, se posa. No es una oscuridad limpia. Es una sombra espesa, como terciopelo húmedo, pegada a los azulejos fríos y a las columnas que han visto demasiado. Las lámparas de aceite no iluminan, titubean. Y ese titubeo, ese parpadeo nervioso, vuelve a la gente supersticiosa, incluso a quienes se juran inmunes al miedo. Es Ramadán. Y en el palacio, el ayuno no solo es devoción, también es disciplina. El estómago vacío afina el oído. El cuerpo cansado vuelve más pesadas las decisiones. A esta hora, el aire lleva un olor mezclado, cera caliente, madera vieja, incienso tenue, y el rumor lejano del Bósforo como un animal respirando en la oscuridad. En algún punto detrás de puertas custodiadas, un hombre camina como si todavía fuera dueño de su destino, pero con esa sensación precisa, insoportable, de que el destino ya fue firmado. Se llama Pargal Ibrahim Pasa. Y lo que está a punto de ocurrir no es solo la caída de un hombre poderoso. Es un mensaje. Un recordatorio brutal de cómo funciona un imperio. Cuando el trono siente que alguien ha crecido demasiado cerca de su sombra, no discute, corta. Ibrahim no necesita que nadie se lo diga. Esta noche, lo entiende en la piel. Porque el palacio está demasiado callado para un hombre que lo tuvo todo. Y cuando un lugar como Topkapı se queda callado, no es respeto. Es sentencia. La tragedia de Ibrahim comienza mucho antes de esta noche. Mucho antes del cargo, de la seda, del oro, del título de gran visir. Comienza en un lugar donde el mar se ve de frente y la vida tiene un sabor sencillo, Parga, en la costa que hoy asociamos con Grecia. Un pueblo donde la sal se mete en la ropa y el horizonte parece una promesa, no una amenaza. Nace alrededor de 1493. Y en un mundo donde un niño puede ser futuro, o mercancía, la diferencia depende de una sola incursión, de una sola noche de gritos, de una sola mano que te arranca de lo que conoces. La historia de su captura varía según las versiones, pero la idea central es la misma: entra al sistema como esclavo y sale convertido en una de las figuras más altas del Estado otomano. No hay ascenso más vertiginoso. Y quizá por eso, no hay caída más violenta. Con el tiempo, el joven Ibrahim llega a estar cerca de un príncipe que aún no es leyenda, Suleimán. No el magnífico, todavía. Solo un hombre joven, inteligente, con hambre de orden y grandeza. Se conocen, y ocurre lo raro, no nace únicamente una relación de utilidad, nace una intimidad política, una confianza que en los palacios es más peligrosa que el odio. Porque el poder puede perdonar un error, pero no siempre perdona un vínculo. Cuando Suleimán asciende al trono en 1520, el mundo se acomoda de nuevo. Y de pronto, ese esclavo convertido en servidor, en confidente, en instrumento, comienza a convertirse en algo más, en la segunda voz del imperio. En 1523, Suleimán lo nombra gran visir. En términos modernos, el hombre que coordina el Estado, que negocia, que gobierna en nombre del sultán cuando el sultán está lejos, o cuando el sultán no quiere mancharse las manos con ciertos asuntos. Britannica lo resume con una frase sobria, pero pesada: Ibrahim, como gran visir entre 1523 y 1536, desempeña un papel decisivo en eventos diplomáticos y militares del reinado de Suleimani. Y ahí, en ese punto exacto, nace el problema. Porque un gran visir necesita ser grande, pero no tanto como para parecer un segundo sultán. Ahora imagine el tablero. Un imperio con fronteras móviles, con ejércitos que se desplazan como tormentas, con ciudades que cambian de manos y lenguas que se mezclan en los mercados. En ese tablero, Ibrahim no fue un burócrata de escritorio, fue un hombre de campaña, de estrategia, de negociación. Egipto, por ejemplo, en 1524 encabeza una expedición y restablece el orden, implementa medidas administrativas y fiscales para consolidar la autoridad otomana. Eso no suena a drama, suena a eficiencia.
Pero en un imperio, la eficiencia también es poder. Luego vienen las campañas danubianas, 1526, 1529, 1532. La región de Hungría arde como frontera. Viena, en 1529, aparece en la narración como un símbolo, el imperio probando la puerta de Europa. Británica menciona el sitio de Viena como parte de ese periodo en que Ibrahim actúa con autoridad militar. Y luego, 1533, Suleimán le da algo que muy pocos reciben de un sultán que se sabe absoluto, le da plenos poderes para negociar en su nombre con el emperador Carlos V por la cuestión húngara. Es decir, el gran visir no solo administra, representa, encara, firma. Y esas negociaciones establecen gran parte de Hungría como tributaria de los otomanos y confirman el alcance extraordinario de la autoridad del gran visir. En otras palabras, el Estado le aprende el nombre. Y cuando el Estado aprende el nombre de un hombre, también aprende cómo borrarlo. Pero si esta historia fuera solo la de un hombre ambicioso, sería demasiado simple. Aquí entra Hürrem Sultán. La llaman Roxelana, en Europa, la alegre, la joyful, la que ríe. Pero el palacio no es un lugar para reír sin costo. Hürrem llega como esclava, como muchas otras mujeres traídas por rutas de captura y comercio humano, y entra a un mundo donde la belleza es un idioma, y la maternidad, una política. Topkapı no es únicamente arquitectura y ceremonia. Topkapı es un ecosistema. Un organismo. Y dentro de ese organismo existe un corazón oculto, no por insignificante, sino por estratégico, el harén imperial. Durante siglos, mucha gente ha preferido imaginar el harén como un escenario de fantasía o escándalo. Pero las fuentes modernas lo describen como otra cosa, una institución organizada, jerárquica, con protocolos rígidos, entrenamiento, y sobre todo, influencia. La propia síntesis sobre el harén imperial señala que miembros del harén podían lobbyar al sultán y que el harén funcionaba como una estructura social y política institucionalizada, una especie de institución paralela dentro del hogar del sultán. En pocas palabras, el harén no era solo vida privada. Era una forma de gobierno. Y Hürrem, dentro de esa maquinaria, no es un adorno. Es una estratega. La política otomana del siglo XVI no se decide únicamente en la sala del consejo. También se decide en pasillos, en puertas que se cierran, en alianzas que parecen domésticas, en la disputa por quien tiene acceso a la oreja del sultán cuando el mundo exterior deja de ser audible. Y ahí, entre el gran visir y la favorita convertida en esposa, porque Hürrem rompe reglas, asciende, se fija en el centro, nace una rivalidad que, incluso si no podemos reconstruirla en cada detalle, sí podemos entender en su lógica, dos centros de poder que compiten por la misma fuente. Piense en lo que eso significa emocionalmente. Ibrahim, el hombre que venía de la periferia del mundo y escaló hasta tocar la cima, sabe que su grandeza depende de una sola cosa, el favor de Suleimán. Hürrem, la mujer que llegó sin linaje y construyó una posición imposible, sabe que su supervivencia, y la de sus hijos, depende de otra cosa, que el futuro del trono no la devore. Los dos entienden que la historia no es justa. Es práctica. Y en esa practicidad, la compasión se convierte en un lujo, y el lujo es lo primero que se pierde. Lo que hace a Ibrahim tan fascinante no es solo su poder. Es su personalidad dentro del poder. El relato sobre su vida destaca que fue un hombre con interés por el arte, por el mundo occidental, por la diplomacia con Venecia, por símbolos que a algunos les parecían provocación. Incluso aparecen historias sobre estatuas y gestos que alimentaron murmullos en la capital. No podemos reducir su caída a una estatua o a un rumor, pero sí podemos ver el patrón, un hombre que se acostumbra a hablar como si el imperio fuera su reflejo. Y eso, para un sultán, es intolerable. Britannica lo dice sin dramatismo, y justo por eso pesa más. Suleimán, alarmado por la usurpación de títulos de soberanía por parte de Ibrahim y temiendo por su trono, ordena su ejecución.
no dice, por traición comprobada. Dice, títulos, soberanía, temor. En el corazón del poder absoluto, el mayor crimen no es fallar. Es parecer necesario. Y ahora volvamos a esa noche. Porque hay una escena que se repite en varios relatos, una cena. Una invitación del sultán. Un gesto que, en cualquier otra vida, sería honor. Pero aquí, suena a trámite. Wikipedia menciona que, tras una cena con el sultán el 15 de marzo de 1536, Ibrahim se va a dormir, y al llegar a su habitación es apresado y asesinado. El texto de Executed Today, que además reconoce lo incierto del por qué exacto, habla de tradiciones narrativas, que su caída fue repentina, que quizá tuvo oportunidad de huir, que la última comida pudo haber sido en soledad con Suleiman. Y admite con honestidad, no sabemos la causa precisa, solo sabemos que el favor se volteó. Y el relato del sitio de Topkapı Palace, más literario, más cargado de imagen, añade elementos que el palacio, por supuesto, no certifica con actas públicas como si fuera un juicio moderno, que fue durante Ramadán, tras romper el ayuno, que la ejecución ocurrió en los corredores oscuros, y que se le estranguló mientras dormía, atribuyendo el acto a ejecutores mudos del palacio. Presenta además la idea de la transformación simbólica, de Makbul, el favorecido, a Maktul, el ejecutado. No todas las versiones coinciden en cada detalle minúsculo, pero en el corazón de todas late lo mismo. El sultán lo invitó, y el imperio lo reclamó. Ahora, el título de este documental habla de el momento en que Ibrahim entiende que Hürrem ya ganó, horas antes de su ejecución. Y aquí tenemos que ser honestos, no existe una frase grabada en piedra que diga exactamente lo que él pensó esa noche. No tenemos un monólogo registrado, como si el pasado hubiera tenido micrófonos. Pero lo que sí tenemos es algo quizá más real, la lógica del palacio. En Topkapı, uno aprende a leer señales como si fueran escritura. La manera en que un sirviente evita tu mirada. El modo en que las puertas tardan medio segundo más en abrirse. La ausencia de ciertos nombres en una conversación. La quietud. La quietud, sobre todo. Porque la quietud en un lugar lleno de gente solo se logra cuando alguien ordena que el ruido se detenga. Y si el ruido se detiene, es porque ya se tomó una decisión. Imagine a Ibrahim caminando después de esa cena. No camina como un condenado, al menos no por fuera. Por fuera, es el gran visir, el hombre que negoció con emperadores, que organizó campañas, que administró provincias. Por fuera, su espalda recuerda la costumbre de mandar. Pero por dentro, hay una sospecha que ya no se puede expulsar. ¿Por qué me invitó? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tan íntimo? La cercanía con el sultán, en noches así, deja de ser un privilegio y se convierte en una sala de espera. Y en esa sala de espera, la mente empieza a hacer lo que siempre hace antes del golpe final, repasar. Repasa la expedición a Egipto, el orden restablecido, las reformas. Repasa las campañas del Danubio, la marcha, el barro, el metal de las armas, el hambre en las tiendas. Repasa la negociación con Carlos V, la firma, la sensación de representar al sultán como si fueran la misma mano. Repasa el Oriente, las tensiones, las revueltas, las campañas contra los safávidas, Tabriz ocupada en 1534, Bagdad tomada meses después. Y repasa el último hilo, enero de 1536, cuando en Constantinopla conduce negociaciones preliminares con el representante del rey francés por un tratado comercial. Un gran visir diseñando el comercio, el futuro, la forma en que el imperio se conecta con Europa. Es demasiado. Y quizá ahí está la grieta. En un imperio de soberanía absoluta, demasiado es sinónimo de peligro. ¿Y Hürrem? Hürrem no necesita una espada. No necesita sentarse en el consejo para mover el mundo. Porque el harén imperial,
según la descripción institucional, funciona como una estructura donde la valide sultán, concubinas favoritas y otras figuras podían crear facciones, construir apoyo para sí mismas y sus hijos, y servir como un puente entre el palacio y el exterior. La política, ahí, no es un debate público, es una arquitectura de lealtades. Piense en lo que eso significa para una mujer que entiende el tablero. Hürrem no está jugando para ganar una discusión. Está jugando para que sus hijos sigan vivos dentro de una dinámica dinástica donde el futuro puede comerse al presente. Las rivalidades por sucesión, las alianzas, el miedo a quién será el siguiente, todo eso convierte cada día en un cálculo. Y si Ibrahim, por razones políticas, personales, tradicionales, está alineado con un camino que amenaza el futuro de Hürrem y sus hijos, entonces Ibrahim no es un hombre. Es un obstáculo. Y el palacio no trata a los obstáculos como personas. Los trata como cosas que se retiran. Aquí conviene detenerse y mirar la maquinaria más amplia, la forma en que el imperio produce funcionarios, y también produce silencios. En el mundo otomano existió el Depsirme, ese sistema por el cual se reclutaba a niños de comunidades cristianas para formar parte de la administración y los cuerpos militares como los jenízaros. No toda carrera de alto nivel se explica por un solo sistema, pero el concepto es útil como metáfora histórica, el Estado tomando cuerpos jóvenes, moldeándolos, cambiándoles el idioma, la religión, la identidad, y devolviéndolos como herramientas perfectas. Eso no es ascenso social en el sentido moderno. Es transformación estatal. Y esa transformación siempre tiene una cláusula invisible. Eres nuestro, mientras nos sirvas. Ibrahim lo sabe. De hecho, él es el ejemplo vivo de esa cláusula. Un hombre nacido fuera de la dinastía, fuera del linaje, sin derecho natural al poder, que llega al centro del mundo y comienza a olvidar, aunque sea por instantes, que el centro del mundo no pertenece a nadie más que al sultán. Y cuando olvidas eso, el centro te recuerda. Británica dice que su ejecución ocurre porque el sultán temía por su trono. No por un expediente. No por una condena pública. Por temor. El temor del soberano es la ley más rápida. El momento de realización, entonces, no tiene por qué ser una frase. Puede ser un gesto mínimo. Puede ser el modo en que lo despiden esa noche. Puede ser que nadie lo acompañe. Puede ser el espacio entre pasos, como si el palacio dejara un poco más de distancia alrededor de él, como si ya fuera un fantasma que todos prefieren no tocar. Puede ser ese detalle psicológico que conoce cualquiera que ha visto cambiar una oficina, una familia, un grupo, cuando alguien cae en desgracia, el silencio se organiza. La gente se vuelve cuidadosa. Y la soledad llega antes que la noticia. Y ahí, quizá, en esa soledad fabricada, Ibrahim entiende algo peor que la muerte. Entiende que ya no está en el centro del favor. Y entiende quién ocupará ese centro. Porque después de su ejecución, según la síntesis de Wikipedia, Hürrem aparece mencionada como una figura que se vuelve asesora política central del sultán. No es una sentencia absoluta sobre todos los matices del gobierno, pero sí señala la percepción de un desplazamiento. Al caer Ibrahim, se abre espacio para una influencia más directa del harén en la política del palacio. Source. Y de pronto, todo encaja. No es solo que un hombre muera. Es que una estructura cambia de manos. La noche avanza. En la superficie, el palacio sigue siendo palacio, guardias en su puesto, puertas que se cierran, lámparas que se consumen. Afuera, la ciudad duerme con una confianza que solo tiene quien no vive en el núcleo de la intriga. La gente en las calles quizá piensa en pan, en mercado, en impuestos, en la siguiente oración. Pero dentro de Topkap, hay otra ciudad escondida, una ciudad de decisiones y secretos. Y en esa ciudad, el destino de un hombre ya está decidido. Wikipedia establece el marco final, cena el 15 de marzo de 1536,
se retira a dormir, es tomado y asesinado. El relato de Topkapı Palace añade la imagen del estrangulamiento en la oscuridad, el símbolo de la muerte discreta como política de Estado. Executed Today habla de esa idea de una ejecución que ocurre tras una reversión brusca del favor, y sugiere, como teoría, no como certeza, que pudo haber celos, rivalidad, o la mano de Roxelana en la eliminación de obstáculos políticos. 3 fuentes. 3 tonos. Una misma sombra. Y aquí viene la parte más incómoda. Porque es muy fácil contar esta historia como si fuera una novela con villanos claros. Sería sencillo decir, Hürrem lo destruyó. Pero la historia real, la historia humana, rara vez funciona así. La historia humana funciona con incentivos, con miedos, con sistemas. Hürrem no inventa la crueldad del palacio. El palacio ya era cruel. El palacio ya estaba diseñado para que la cercanía al sultán fuera vida, y la distancia, muerte. Lo que Hürrem hace, si aceptamos la lógica de sus alianzas y la rivalidad descrita en relatos como el de Topkapı Palace, es navegar el sistema mejor que su rival. Source. Y eso, para muchos, es imperdonable, porque nos gusta creer que el poder funciona por mérito. Pero Topkapı no funciona por mérito. Funciona por cercanía, y por supervivencia. Para entenderlo, hay que mirar el harén como institución política, no como rumor. El artículo sobre el harén imperial subraya que con el traslado y consolidación de la dinastía en el siglo XVI, el harén se transforma en una estructura institucional con protocolos y jerarquías, y se convierte en un símbolo del poder del sultán, además de operar como institución paralela a la casa de sirvientes masculinos. También describe la dinámica de facciones. La valide sultán y la favorita podían crear apoyos para sí mismas y sus hijos, conectando el interior del palacio con el exterior. Eso significa que la influencia de Hürrem no es magia. Es política. Y si es política, entonces la caída de Ibrahim tampoco es un cuento moral. Es un evento dentro de una arquitectura de poder. Pero aún así, el momento de la muerte siempre se siente personal. Porque por más que el Estado lo llame necesidad, por más que la corte lo llame prudencia, por más que los cronistas lo vistan de destino, un hombre, al final, muere solo. Ibrahim, la noche de su ejecución, no muere como el gran visir. Muere como un cuerpo. Y ese contraste es la crueldad final del poder, te convence de que eres indispensable, y luego te demuestra, con precisión quirúrgica, que eres reemplazable. Piense en Suleiman. La historia suele colocarlo en un pedestal, conquistador, legislador, poeta. Britannica incluso menciona que Ibrahim negoció con Francia meses antes de morir, lo que muestra un reinado activo en el tablero europeo. Pero en este episodio, Suleiman aparece en un ángulo distinto, el soberano que ordena matar al hombre que fue su amigo, su compañero, su herramienta más eficaz. ¿Qué siente un sultán cuando elimina a su propia extensión? No lo sabemos con certeza. Pero el propio texto de Executed Today deja abierta una posibilidad humana, que en los años posteriores, el sultán cargará con algo parecido al remordimiento. Habla de "pangs of conscience", de punzadas de conciencia que podrían perseguirlo. Source. Y eso, suena verdadero, aunque no podamos medirlo con reglas. Porque incluso en los tronos, la mente humana sigue siendo mente. Y la mente recuerda. Pero la memoria, en palacio, es peligrosa. Por eso, cuando una figura cae, se borra su rastro. Se cierran puertas. Se redistribuyen propiedades. Se apagan nombres. El relato de Topkapı Palace sugiere esa imagen. Al día siguiente, el cuerpo sale en silencio, y los espacios que fueron símbolo de poder se vuelven monumentos vacíos, lugares donde la gente susurra. El imperio no llora en público. En público, el imperio sigue. Y aquí, entonces, llegamos a lo que cambia.
porque la muerte de Ibrahim no es solo un ajuste de personal. Es un mensaje para todos los que quedan vivos. Nadie es intocable. Ni siquiera el hombre que negoció con emperadores. Ni siquiera el hombre que comandó campañas. Ni siquiera el hombre que parecía hablar con la voz del sultán. Si el sultán siente temor, el temor se convierte en decreto. Britannica lo dijo de forma directa, temiendo por su trono, lo ejecutó. En ese punto, el Estado protege la soberanía con el método que más le conviene, la eliminación. Y en ese vacío, Hurrem crece. No porque el palacio se vuelva más amable con las mujeres. Al contrario, porque el palacio descubre, de nuevo, que la influencia no siempre necesita un ejército. A veces, basta un acceso constante. Basta un oído. Basta el control de la intimidad. El harén, como estructura, lo permite. Y Hurrem, como figura, lo aprovecha. Source. Y entonces, sí, podemos decir, con una frialdad histórica que duele, que Hurrem ya había ganado antes de que el cordón tocara el cuello de Ibrahim, porque el tipo de poder que ella representa, dinástico, doméstico, institucional dentro del harén, es un poder que se sostiene no en la gloria pública del gran visir, sino en la continuidad de la casa. El visir brilla. La casa permanece. Y ahora, cierre los ojos un instante. Imagine esa habitación en Topkap. No piense en lujo como lo pensamos hoy. Piense en una austeridad ceremonial, textiles, sí, pero también piedra. Piense en el silencio como objeto. Piense en el aire como una tela. Ibrahim se recuesta. Tal vez no duerme de inmediato. Tal vez, por primera vez en años, su mente no puede ordenar al mundo que se calle. Porque cuando uno manda demasiado tiempo, olvida cómo se escucha el miedo. Y el miedo, cuando regresa, no pide permiso. El resto ocurre rápido. No hay juicio. No hay plaza. No hay multitud. Si aceptamos el relato de Topkap Palace, hay ejecutores y hay oscuridad. Si seguimos el marco de Wikipedia, hay una detención y un asesinato tras la escena. Source. No importa cuál detalle sea el exacto en cada versión, lo que importa es el método político. El imperio mata sin espectáculo, para que el espectáculo siga siendo el imperio. Y por la mañana, el sol ilumina el mismo palacio. Los guardias siguen de pie. El consejo se reunirá. Las campañas continuarán. Los tratados seguirán su curso. En el exterior, la ciudad aprende la noticia como se aprenden las noticias en un mundo sin prensa moderna, por boca, por rumor, por mirada. Y cada quien ajusta su conducta, porque en un sistema así, sobrevivir significa entender el mensaje antes de que te lo repitan. El mensaje es simple. Si el hombre más cercano al sultán puede desaparecer en una noche, cualquiera puede. La historia, entonces, se vuelve más grande que sus personajes. Ibrahim se convierte en advertencia, Makbul y luego Maktul, favorecido y ejecutado, como lo formula esa memoria narrativa. Hurrem se convierte en símbolo, la mujer que, desde el espacio que muchos subestimaron, consolidó una influencia real dentro de una institución política llamada harén. Suleimán se convierte en paradoja, el soberano que expande el imperio mientras se encierra en su propio miedo a que alguien lo opaque. Y el espectador moderno, usted, yo, cualquiera que escuche esta historia siglos después, se queda con la pregunta que siempre vuelve cuando el poder muestra los dientes. ¿Fue esto una tragedia personal o una necesidad institucional? Executed Today dice que no conocemos la causa precisa, y ofrece teorías, títulos demasiado magníficos, celos, o la acción de Roxelana eliminando obstáculos políticos. Source. Y quizá la respuesta más honesta sea la más incómoda. Fue ambas. Porque en el centro del poder, lo personal y lo institucional no se separan.
Se confunden. Se alimentan. Y cuando estalla la violencia, nadie puede decir dónde terminó una cosa y empezó la otra. Hay una última imagen para cargar en el pecho. Topkapi, hoy, es un lugar visitable. Sus puertas se fotografían. Sus salones se recorren. Sus mosaicos se admiran. Es fácil pensar que el pasado está quieto, como un museo. Pero si se detiene un segundo, si imagina el silencio de esa noche, si siente el frío de piedra, la lámpara temblorosa, la distancia repentina alrededor de un hombre caído, entonces entiende que la historia no está muerta. La historia solo aprendió a susurrar. Porque así habló Topkapi aquella noche. No con gritos. Con una quietud perfecta. Y en esa quietud, quizá, Ibrahim comprendió lo único que un imperio siempre termina enseñando, tarde o temprano. Que en el juego del trono, no gana quien brilla más. Gana quien controla la continuidad.